Trina, tenemos que hablar sobre los refugiados. Hay una crisis sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial en Europa de refugiados, y para eso vamos a hablar con Enrique Valles Ramos, es representante oficial de la Agencia de los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, en Venezuela. Le saludamos desde Caracas. Tenga buenos días. Muy buenos días. Buenos días para ustedes también. Muchas gracias. Estimado Enrique, ¿cuál es el diagnóstico que existe en el campo bélico, en la guerra en Ucrania, de lo que ustedes han hecho al margen de lo político sobre esta crisis humanitaria? Bueno, yo haría referencia a dos factores. Uno es la situación dinámica, la volatilidad, el tener en cuenta que, como estaban ustedes señalando antes en el noticiero, las estimaciones pueden cambiar. Por una parte, esa dinámica fluida, y por otra, la fragilidad. O sea, la fragilidad en lo que es el impacto para las personas que se están teniendo que desplazar forzosamente. Continúan las salidas de personas, sigue habiendo personas desplazadas internamente dentro de Ucrania. Pocos han retornado de las personas que han salido, y los que han retornado por alguna cuestión, pues en muchos casos hay constancia que han vuelto a salir debido a la posibilidad, al hacer que ese retorno no sea realmente sostenible. Y en ese contexto, ¿cuál sería la cifra? Dos elementos, si me permite. La planificación inicial que teníamos cuando comenzó la crisis era de 4,1 millones dentro de lo que fue la respuesta regional para refugiados de Ucrania. La que hacemos ahora para final de 2022 sería de 8,3, o sea, digamos casi el doble sobre las tendencias de movilidad. Y en ese contexto, ¿cuál es la cifra aproximadamente que tienen, o las estimaciones con respecto a las personas que necesitan una ayuda dentro, o sea, a nivel interno en Ucrania? Esas personas que están también padeciendo esta guerra y que se han quedado en este territorio. Mire, le voy a dar dos cifras clave. Una son los 7,1 millones de personas desplazadas internamente dentro de Ucrania que no han cruzado la frontera y que realmente tienen necesidades humanas básicas sin cubrir, y una cuestión de seguridad. Por una parte, personas que se han movilizado internamente, digo 7,1. Por otra, la estimación es de 13,1 millones de personas que están atrapadas dentro de sus comunidades, en las zonas que ustedes describían, donde el conflicto es ahora más virulento, y que realmente no pueden movilizarse a ningún sitio porque hay una cuestión de destrucción de puentes, de carreteras, y falta de acceso a la cadena de suministros alimentarios básicos y a los servicios básicos más relevantes a los que no pueden acceder. O sea, hablamos de un conflicto de una magnitud muy alta, muy fuerte. Estimado Enrique, ¿cuál es el trabajo que está realizando ACNUR en el campo y la cooperación que están estableciendo tanto con diferentes autoridades de varios países vecinos a Ucrania como con la sociedad civil y ONGs? Sí, mire, en principio hemos triplicado staff, y ese tema nos afecta a nosotros. Hay 2 personas ahora mismo, pudiera haber más, de la operación de aquí y de todas las operaciones de la región y de otras, que están siendo reasignadas para trabajar allá. Tenemos ahora mismo 200 personas dentro de Ucrania. Obviamente el staff está reubicado en lugares seguros, obviamente, pero sí estamos hablando de 200 personas y 400 en la región, triplicando staff, como le digo, y ampliando nuestra presencia. Hasta la fecha hemos asistido a 1.300.000 personas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la asistencia con cash, o sea, con asistencia en dinero efectivo para multipropósitos es muy importante, pero también aspectos relacionados con el alojamiento y la dotación de enseres, insumos, energía, y luego todos los servicios de protección que se prestan junto con otras agencias y otros socios como UNICEF, en lo que son la creación de 36 espacios seguros, tanto dentro de Ucrania como en la región.
Y la Organización de Naciones Unidas decía hace muy poco, la organización a la que pertenece por supuesto ACNUR, mencionaba que si no se resuelven los conflictos, el número de desplazados en el mundo va a crecer, se va a multiplicar. Entonces le hago la pregunta en referencia a la crisis alimentaria que sacude en este momento también el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué podríamos predecir quizás con respecto al futuro próximo y esta crisis que por supuesto podría aumentar el número de desplazados? Claro, fíjese, nosotros en el informe del año pasado estamos ahora concluyendo el de 2021, bueno, hemos lanzado el 2021 donde nosotros hacíamos un poco la prospección que podíamos pasar una cifra que no se ha dado nunca en la humanidad, que son más de 100 millones. Obviamente, cuando el año pasado en el informe de tendencias globales señalábamos esto, decíamos no sabemos cuándo, pero ahora sí sabemos que cuándo es ahora. Ahora en este momento la crisis ha desbordado todas las previsiones. Realmente nosotros consideramos, y es algo que señala el secretario general de Naciones Unidas, que se trata de una crisis política y solo será resuelta con solidaridad y con voluntad política. Y ojalá eso se dé. Si nos vamos al tema alimentario, la interrupción de la cadena de suministros alimentarios de Ucrania y de la Federación Rusa tiene un impacto enorme y es algo que ha señalado la FAO y el Programa Mundial de Alimentos muy recientemente en un informe del 7 de junio en el que señalaban que la seguridad y el incremento o sea, la inseguridad alimentaria se va a incrementar en 47 millones de personas este año. ¿Y quién sufre más esta consecuencia? Si nos vamos a ver el mapeo de conflictos globales, realmente el impacto de esa interrupción de la cadena de suministros alimentarios causada por este conflicto impactará muchísimo en el África subsahariana, que son siempre los que se llevan la peor parte. Estimado, ya que se ha referido también a otros casos, ¿cuáles son las otras realidades y esas causas que están obligando a personas en el mundo a huir de sus países de origen? Entre ellas pudiéramos mencionar el cambio climático, también la crisis alimentaria que usted mencionaba, pero ¿qué otros casos está atendiendo ACNUR en este momento? Pues en Asia siguen las crisis de Afganistán y Myanmar, generando con incrementos de desplazamientos forzados. En el Medio Oriente, aunque hay algunos retornos, sí, la situación en Siria sigue siendo extremadamente preocupante. Y también dentro de Asia, Yemen, pues es un conflicto, lo que se conoce en inglés como protracted, un conflicto olvidado, pero que sigue generando mucho sufrimiento humano. Y luego, yo me refería antes a África. Realmente, si hablamos de África, la crisis en la zona de Tigray, en Etiopía, pues ha sido una de las más relevantes este año. Y también la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, las crisis en el Sahel Central que han originado también desplazamientos o cruces de frontera a Burkina Faso o a Mali, Chad, Sudán, sur de Sudán, Nigeria también. Y luego, pues en la región, pues obviamente diferentes factores han originado un éxodo de venezolanos y obviamente, pese a los esfuerzos de los países de la región, que son encomiables por recibirlos, es obvio que es muy también preocupante, ya que hacemos referencia a las Américas, el incremento que hemos podido constatar de xenofobia y actitudes poco deseadas para los venezolanos, teniendo en cuenta un poco el background, la historia de este país como un país realmente ejemplar en lo que ha sido la recepción de personas en necesidad de protección en el continente y en el mundo. Respecto al cambio climático, yo me referiría también a la dificultad, porque es complicado. Se habla de cómo medir las consecuencias del cambio climático en estos momentos relacionada con desplazamientos muy poco factible debido a la dificultad que existe. O sea, sobre todo porque no hay precedentes históricos de lo que estamos viviendo ahora respecto a esto. De todas maneras, el uso equitativo de recursos, la reducción de los gases, efecto invernadero, los modelos de desarrollo que realmente no son sostenibles, tienen un impacto muy fuerte y sobre esas líneas, sobre esas áreas, creo que es donde podemos ahora interactuar mientras vemos cómo poder medir y es complejo el impacto real del desplazamiento forzado debido al cambio. Doctor Enrique Valles Ramos, le agradecemos muchísimo por atendernos en esta oportunidad para abordar estos temas tan interesantes y que son de impacto global en este momento.
Muchas gracias a ustedes y seguimos siempre a su disposición para cualquier otra vez que quieran contar con nuestro apoyo y nuestra información. Muchas gracias.